Gabriela Villalobos está de vuelta con lo que debes saber cada mañana sobre economía y el mundo de las finanzas en Pauta 100.5. Hemos hablado de empleo, de políticas públicas. Bueno, vamos a estar hablando ahora sobre informalidad, no de informalidad laboral, pero sí en realidad asociado a eso, sobre informalidad en el comercio electrónico, porque ayer la Cámara Nacional del Comercio dio a conocer su último informe al respecto, y para poder comentarlo nos acompaña Bernardita Silva, quien es directora de estudios de la Cámara, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, un gusto tenerte con nosotros en Mercado Central. ¿Cómo estás? Bien, Gabriela, gracias a ustedes por la invitación. Bernardita, el gran titular era en realidad que había una caída finalmente en el comercio informal, según las últimas cifras de la Cámara Nacional del Comercio, que se fija o que se centró en el segundo trimestre de 2026. ¿Da para celebrar? Sí, o sea, primero vamos un poco al contexto para que la gente entienda. Esto lo hacemos con un panel de consumidores desde el año 2019. Uh-huh. Y les preguntamos qué compraron. Cada mes se les va preguntando qué compraron, dónde compraron, si fue plataforma internacional o si fue chilena, cuál plataforma. Y la pregunta un poco de oro es si recibieron o no una boleta por esa transacción, ¿no es cierto? Y cuando dicen que no, se sigue indagando de por qué no, si se acuerda, etcétera. Entonces ahí uno estima un poco la informalidad que está sobre todo en aquellas compras donde el consumidor o el cliente no recibe boleta. Y dicho esto, lo que estamos viendo durante este año es que hay un traspaso fuerte a la informalidad digital nacional en redes sociales, ha crecido mucho, representa casi un 50% de las compras informales, y ha caído mucho el tema internacional, porque ahora en las compras internacionales antes habían compras mayores a $41 que igualmente no estaban cumpliendo con el pago de lo que corresponde o del IVA al entrar, porque cuando eran mayores de 41 tenían que pagar el IVA. Y consumidores nos mandaban que no les mandaban nada, que le había entrado el producto y que nunca nadie los había llamado para pagar ningún IVA, ¿no es cierto? Entonces, esa compra que debía pagar pasaba a informal y había bastante de eso. Y ahora con el pago automático ya todo, como la misma plataforma de origen se dedica del pago del IVA, y están todas las plataformas asiáticas que son las que más pesan inscritas en el servicio para hacer este descuento al tiro. Vimos una baja increíble en lo que es la informalidad en plataformas internacionales, pero se traspasó, sí, en total baja, pero aumenta el nacional. Y ahí hay un tema que hay que ponerle ojo, porque aumentó mucho la informalidad, como te decía, en todo lo que son las redes sociales, y es muy difícil de detectar. Ahora, ¿qué significa eso? Que haya caído el comercio informal, pero en un área específica, pero si entiendo bien, entonces, ¿la informalidad general aumentó o es solamente en redes sociales? No, la informalidad general bajó por la fuerte baja que tuvimos internacionalmente. Sí. Pero cuando nos concentramos solo en la informalidad nacional, ahí vemos un alza. Perfecto. Y eso tiene que ver con redes sociales. Y esa alza tiene que ver específicamente porque aumentó mucho la informalidad en redes sociales. Ahora, por ejemplo, claro, nosotros vimos un alza en la informalidad nacional de 10,2%. Es harto. Sí. ¿No es cierto? Y una caída en la internacional como de 80%. Claro. Entonces, el total cae, pero esta alza en la nacional preocupa y se concentra, como te decía, principalmente en ese tipo de compras. Ahora, ¿estamos hablando de pequeñas transacciones o estamos hablando de verdaderos negocios informales a través de redes sociales? ¿Hay una manera también de poder hacer esa distinción? Son pequeñas transacciones, pero que sumándolas todas, por ejemplo, solo durante el segundo trimestre son $238 millones. Entonces, claro, son pequeñas, pero se van sumando, porque son millones de pequeñas transacciones y que solamente en un trimestre son, como te decía, $238 millones, y que si vamos sumando cada trimestre y después pensamos en la pérdida fiscal de todo eso, no es menor. Claro, efectivamente. Ahora, estos son transacciones finalmente sin boleta. ¿Así se definiría el comercio informal online? Así se definiría. Entonces, por ejemplo, llega, tú eres parte del panel. Entonces tú dices, ya, sí, me compré una torta, que la compré por WhatsApp. Claro. Y ya te llegó la torta
torta. Y no estamos hablando de que alguien te hizo la torta solo especialmente a ti, claramente alguien que vende torta y que no estaba cumpliendo como con las reglas del juego que otros sí cumplen. Y eso es un poco, nosotros la Cámara siempre se ha preocupado del tema de la informalidad, desde que yo llegué, si yo llevo 15 años acá, el tema de la informalidad en las calles, el comercio ambulante, etcétera, etcétera. Y ahora que aparece el mundo digital, también aparece ese ambulante como VIP, que le podríamos decir, en el mundo digital. Sí. Es un poco lo mismo. Ahora, en el informe se hace hincapié que las redes sociales concentran hoy el 60% de las transacciones informales. ¿Qué está pasando con los marketplaces? Los marketplaces han hecho harto al respecto. Por ejemplo, hace un año, dentro de los marketplaces, cerca del 12% de lo que se compraba era informal, no se daba boleta. Hoy ha caído a 7%. Es decir, todavía hay trabajo que hacer, todavía hay marketplaces que hay unos que sabemos que están mucho más avanzados en el tema que otros, pero ahí se ha hecho un trabajo y ha ido disminuyendo. Sí. A lo contrario de las redes sociales, donde hoy, como tú decías, el 60% de lo que se compra en redes sociales está siendo una compra informal. Sí. Ahora, para poder definirlo, también un marketplace son estas plataformas donde se reúnen a distintos tipos de vendedores, y muchas empresas grandes de retail han abierto parte de sus plataformas también para el ingreso de pequeños comerciantes. Y claro, ahí en un principio sobre todo se detectó también un grado de informalidad alto. No sé si tú compartes ese diagnóstico. Sí, y de hecho cuando nosotros empezamos a hacer este estudio en el 2019, como te decía, hace un año la informalidad de los marketplaces era 12, ahora 7, como porcentaje de compras informales dentro de los marketplaces, no como distribución de suma 100. Claro. El 2019 era mucho más, era cerca de 20, entonces han ido haciendo, preocupándose más y ha ido cayendo. Ahora, también hay un tema que ayudó a los marketplaces. Los marketplaces ahora obligan al vendedor a que tenga inicio de actividades, ¿ya? Entonces, eso también hace que baje la informalidad en el marketplace. Ahora, también sabemos que hay mucha gente que teniendo inicio de actividades, a la hora de que le toca dar la boleta, no la manda, ¿no es cierto? Que eso ya también cae en la informalidad. Entonces, hay dos tipos. Está el que inició actividades y que no manda la boleta, ok, compra informal. O está el que nunca inició actividades en su vida y es informal 100%, ¿te fijas? Sí. Ahora, Bernardita, comentabas al inicio de la conversación que la obligación ahora de pago de IVA también en las de parte de las plataformas internacionales que se utilizaban también para el ingreso de productos que finalmente se vendían en el comercio informal había estado frenando la informalidad del comercio online, y se esperaba que también hubiese una caída del comercio informal con la mayor fiscalización del Servicio de Impuestos Internos a aquellas personas que recibían un cierto monto o un cierto número de transacciones mensuales hacia sus cuentas corrientes. ¿No se ha visto ese efecto hasta el minuto? A ver, por el lado de, si yo te digo, si la mayoría de la informalidad nacional es en redes sociales, y ahí y lo que más se usa ahí, ¿no es cierto?, es la transferencia, ahí algo está pasando, ¿no es cierto? Sí. Quizás sabemos de que hay gente que ha abierto más cuentas, sé que se han hecho también varias cosas ahí, o algunos que te dicen que pagues con efectivo, etc. Entonces, si bien ha ayudado, yo creo que también todavía queda mucho por hacer en ese tema, porque por algo tenemos una informalidad tan grande en redes sociales donde sabemos que también lo que más se usa para el pago es transferencia. Sí, efectivamente. Ahora, Bernardita, estaba leyendo sobre el perfil de quien compra en el comercio informal, y las mujeres concentramos el 79% de las transacciones informales y los segmentos C3 y D el 72%. ¿Cómo podemos leer ese dato sin caer en la estigmatización? A ver, yo creo que en general, cuando uno da las encuestas que no sé, consumidores, la mujer compra más que el hombre. Entonces, si la mujer compra más que el hombre, también probablemente también compra más informal, porque es más compradora que el hombre, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí estamos viendo que en generaciones como la generación Z y los segmentos C3 y D, se sugiere que quizá hay ciertos patrones, que es un consumo digital mayor, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, una mayor sensibilidad al precio. Hay que también pensar
que hoy estamos atravesando un periodo económico complicado, con un mercado laboral que está muy debilitado. Lo conversabas tú en la entrevista, Sí. estaba escuchando la entrevista anterior. Entonces, también hay un tema, las compras informales también responden muchas veces, y lo mismo que el comercio ambulante, lo hemos visto en la calle y estudios que hemos hecho varias veces, precio. Es decir, el factor precio es un factor bien importante, y sobre todo en momentos económicos de más estrechez, el consumidor va aún más por precio más bajo, cayendo muchas veces en estas compras informales. Sí, y la generación Z tiene también la mayor tasa de compras informales, ¿no? Llega al Sí. 12%, es decir, el 12% de las compras son informales. ¿Es un tema aquí también de sensibilidad al precio? Hay un tema de sensibilidad al precio, pero también, como te decía, de generaciones que son más tecnologizadas Mm, que otras. Entonces también, obviamente, que quizá, no sé, por nuestro... Hay que pensar que justo la generación Z es la más joven sí, y que está mucho más metida en las redes sociales y ya, y sí, y está más conectada. Y quizá el estar más conectado también lo hace comprar en este mundo más informal. Por eso la importancia, yo creo que va por varios lados. Uno, la educación al consumidor, ¿no es cierto? Vamos, exige tu boleta. ¿Cómo educamos a este nuevo consumidor en la importancia que es la boleta, que es tu garantía, que si el producto te sale mal, cumplamos con las reglas del juego, etcétera? Y lo otro, cómo fiscalizar algo que una tecnología que avanza tan rápido, ¿no es cierto? Es bien sí. difícil. Entonces, cómo usar la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Los algoritmos, etcétera, para ir viendo dónde se están produciendo este tipo de compras y empezar de a poco a ir fiscalizándolas de mejor manera. Sí, a propósito de respetar las reglas del juego, Bernardita, ¿cuánto estiman que esta competencia informal afecta al comercio formal establecido en ventas, en empleo, etcétera? A ver, estamos hablando de que cerca de un 8% de estas compras informales son, perdón, de lo que se compra por internet, el 8% es informal, ¿no es cierto? Entonces, y en total nos da cerca de 250 millones de dólares de compras informales. Esa, se por- lo que, lo que uno piensa, ¿por qué no se formalizan? Porque no es que en vez de que afecten al comercio, ¿por qué no se suben? ¿No es cierto? Claro. Al mundo que cumple con las reglas del juego, porque yo encuentro de que el tema de la tecnología y del mundo digital es increíble para que muchos emprendedores puedan subirse y vender en lugares que quizás nunca habían pensado poder vender. Mm. Y eso, dejarlo súper claro, ¿no es cierto? Pero hagámoslo cumpliendo con las reglas del juego. Y que estos 250 millones de dólares que se está comprando de manera informal, que se compre de manera formal, ¿no es Claro. cierto? Porque se está yendo para otro lado, y Sí. también la pérdida fiscal que conlleva un posible daño para los consumidores si el producto, ¿no es cierto?, le sale malo, etcétera. Sí, a propósito de eso de la pérdida fiscal, ¿es un argumento para los consumidores? Para algunos sí, para otros no. Mm, Entonces hay gente que no es un tema que le importe, a otros que sí le importa. Entonces yo creo que ahí también va lo que decíamos de la educación, cómo sí, educamos para que las nuevas generaciones sea un tema que le importe. sí. Y no sea como, ya, pero ¿por qué más plata para allá? ¿No es cierto? Muchas veces uno escucha ese tipo de cosas. Y no, con eso se pueden hacer hospitales, con eso se puede tener mejor educación, con eso se pueden arreglar calles. Entonces como que ir viendo cómo, si uno cumple con las reglas del juego, también se ayuda al desarrollo del país. Claro, Bernardita, en el informe se plantea, o se hace un llamado en realidad a complementar la fiscalización actual con mecanismos que faciliten el cumplimiento. ¿Qué le está pidiendo concretamente la Cámara Nacional del Comercio al gobierno y al Servicio de Impuestos Internos? Bueno, lo que nosotros hemos estado de la mano con el Servicio de Impuesto Interno en el Observatorio del Comercio Ilícito, Ujú. donde estamos siempre viendo cómo, ¿no es cierto?, hacer que se facilite el cumplimiento del pago del IVA correspondiente, que el comercio ambulante y etcétera. Entonces, por ejemplo, el tema que se hizo de obligar a que tengan inicio de actividades en los marketplaces, es algo Ujú. súper positivo. ¿No es Mm, cierto? El tema quizá del tema de las transferencias es positivo, pero hasta qué punto fiscalizamos de que no hayan abierto, ¿no es cierto?, 10 cuentas más. claro. Eh, Después, y el tema de empezar a meterse más en las redes sociales. Yo
no es mi expertise el tema de fiscalización y tecnología, y etcétera, pero tiene que haber una manera, con la tecnología de hoy, con la inteligencia artificial, algoritmos, de empezar a ir, que se levanten ciertas alertas, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando en ese mundo. Ahora el tema internacional sirvió muchísimo, porque ahí ya hay un tema menos, es decir, ya se paga el tiro el IVA, es un win-win, ¿no es cierto?, para las arcas fiscales, para el consumidor que ya tiene su papel, su garantía, su boleta, ¿no es cierto?, para aduana, que también se le facilita, ¿no es cierto?, no tener que estar preocupado que más de $41, ¿no es cierto? Hay varias cosas que se facilitaron con esa estrategia. Entonces yo creo que es un mundo difícil, lo mismo que el comercio ambulante en la calle, que de repente nos dicen, pero ¿cómo solucionarlo? Claro, lo sacan de acá y se van para el otro lado, ¿no es cierto? Como un globo al final. Entonces nunca ha sido fácil, y yo creo que es un trabajo no solo del servicio, sino que es un trabajo también de educación, de tratar de formalizar a los que no lo están, quizá a los que son muy pequeños, ¿no es cierto?, ayudarlos con ciertos temas tributarios para que crezcan, etcétera. Yo creo que son varias cosas lo que se puede hacer. Sí. Bernardita, en ese sentido, ¿se puede replicar en redes sociales un mecanismo como el del IVA transfronterizo, que donde la plataforma ahora está reteniendo el impuesto y que eso ha dado muy buenos resultados para reducir la informalidad del comercio online? ¿O se necesita otro enfoque? Es que las redes sociales yo creo que es mucho más difícil porque ahí hay gente que nunca ha iniciado actividades. Si tú te fijas en el tema internacional, tenemos a la plataforma que lo que hizo la plataforma, se inscribió en el Servicio de Impuesto Interno y dijo, ya, yo soy una plataforma que de ahora en adelante retengo el IVA, ¿no es cierto? Sí, No sé, como estábamos hablando de la señora de la torta, claro. adelante. ¿Cómo lo hago ahí? La verdad que es un poco más complicado porque no... Lo que tengo que hacer es convencerla a ella de la conveniencia de pasar a ser formal, ¿no es cierto? De la conveniencia de que puede crecer, de que puede obtener quizás un crédito para crecer si es formal, de que corresponde que cumpla con las reglas del juego, etcétera, etcétera. Pero es difícil un mecanismo así en el de las redes sociales porque estamos hablando de puros Claro. pequeñitas personas que venden y no tienes esa base como para decir, ya, tú te inscribes, pagas, ¿no es cierto? Claro. ¿Y hay evidencia internacional de buenas prácticas en esta materia, o es un tema tan nuevo en el que en realidad no hay mucho hacia dónde aspirar? De hecho, una evidencia fue lo que hicieron con las redes sociales, con las marketplaces, Sí. que por ejemplo hay países que hacen que el marketplace retenga automáticamente el IVA también. Acá en Chile eso no sucede porque tampoco quizás están haciendo otras cosas que ha hecho que mejoren la informalidad del marketplace, como lo que estábamos conversando, pero hay países que hacen que el mismo marketplace lo retenga automático, como lo que hacemos con los internacionales hoy. Me acuerdo cuando empezó esto, me puse a estudiar todo el tema y era un tema en todo el mundo, y le llamaban como el little mailing, Sí. que eran como pequeños paquetes que dan vueltas por el mundo y que no hay mucho cómo seguirlos y cómo hacer que cumplan con las obligaciones, y era un tema, cómo lo vamos a hacer para que esto funcione. También están las ideas de que quizás el medio de pago, los que pagan porque hay veces que se pagan con tarjeta, a veces se Sí. paga con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, y igual no te llega una boleta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese es otro camino, que ellos sean los retenedores. Es como ahí depende de distintos países que han hecho distintas alternativas. El tema de las transferencias, el tema del pago en efectivo, hay varias cosas que dan vuelta. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por habernos acompañado a Mercado Central. Gracias a ustedes, que estén Muy muy bien. bien. Chao.